El protagonista, Andrés, es un hacker talentoso pero solitario, que vive una vida rutinaria alejado de la interacción social. Su único escape es la Deep Web, donde explora foros, archivos y servidores en busca de información secreta, de teorías de conspiración o datos que el mundo desconoce. La mayoría de sus hallazgos son simples rumores, pero siempre está en busca de algo más. Una noche, mientras busca un archivo de un conocido foro de ocultismo digital, algo diferente llama su atención. Un enlace titulado «La verdad sobre los experimentos humanos» aparece en un rincón olvidado, casi oculto entre un mar de contenido irrelevante. Intrigado, Andrés decide acceder al archivo. El archivo está protegido por una encriptación avanzada, algo que usualmente lo desafiaría. Sin embargo, Andrés logra romperla tras varias horas de esfuerzo. Lo que encuentra dentro lo deja atónito. Imágenes perturbadoras, documentos de experimentos humanos secretos, registros de personas desaparecidas, e incluso citas de científicos que parecen haber sido borradas de la historia. Al principio, Andrés lo toma como una simple conspiración, pero conforme profundiza en el archivo, los documentos empiezan a cambiar. Las palabras se distorsionan y las imágenes se vuelven más macabras. En un punto, Andrés es incapaz de salir del archivo, como si algo estuviera controlando su acceso. En ese momento, un mensaje aparece en la pantalla, que parece ser una advertencia. Lo que sabes no debe salir. Estás tocando algo que no comprendes. El mensaje no solo es inquietante, sino que también desencadena una serie de eventos extraños. El computador de Andrés comienza a fallar de manera inexplicable. Las luces de su habitación parpadean y una sensación de frío lo envuelve. Es como si algo estuviera observando cada uno de sus movimientos. A medida que sigue explorando, descubre detalles inquietantes sobre los experimentos humanos, que implican la manipulación de la conciencia, la alteración de recuerdos y la creación de una realidad paralela para controlar a la humanidad. Lo que más le impacta son las referencias a el Proyecto Eolo, un supuesto experimento llevado a cabo por gobiernos del mundo, que no solo involucra humanos, sino seres que no deberían existir. En su investigación, Andrés se da cuenta de que algunos de los individuos mencionados en el archivo son figuras históricas reconocidas, pero que sus biografías han sido modificadas. Científicos, políticos y militares que, según la narrativa oficial, murieron de manera natural, en realidad habrían sido víctimas de estos experimentos. A medida que Andrés intenta descifrar más del archivo, su paranoia aumenta. Empieza a escuchar ruidos extraños en su casa, como si alguien estuviera dentro de su habitación o siguiéndolo. El temor lo consume, y la realidad que había conocido empieza a desmoronarse. En su búsqueda por entender lo que está sucediendo, Andrés se encuentra con una sociedad secreta de hackers que, como él, habían descubierto el archivo. Sin embargo, estos hackers no son como él. Están obsesionados con el poder que el archivo otorga, pero también con la idea de que la humanidad está al borde de una catástrofe debido a lo que ellos han descubierto. Andrés se une a ellos, pero pronto se da cuenta de que hay algo más siniestro detrás de sus motivaciones. Los miembros de la sociedad parecen haber sido alterados, como si sus mentes estuvieran siendo controladas por algo que proviene de los experimentos del archivo. La línea entre lo que es real y lo que no lo es comienza a difuminarse. Cada vez que Andrés intenta desconectar su computadora o destruir el archivo, algo más se interpone en su camino. Puertas que se cierran solas, sombras que parecen moverse por la habitación y sus propios recuerdos que comienzan a desmoronarse. Su mundo comienza a volverse más alienante. Los miembros de la sociedad secreta empiezan a desaparecer uno a uno, dejándole pistas que parecen ser un mensaje para él. Pero cuando las sigue, las pistas lo llevan a lugares aún más oscuros y siniestros, revelando más sobre el control mental y la manipulación de la realidad que estos experimentos han causado. Andrés está atrapado en un ciclo de terror que no puede detener, y lo peor es que ahora sabe demasiado. El archivo está vivo, parece evolucionar y expandirse por su propio poder, infectando todo lo que toca. Incluso sus propios pensamientos son alterados. En su desesperación, Andrés descubre un último fragmento del archivo, donde se revela la verdadera naturaleza de los experimentos humanos, el control total de la realidad. No es solo sobre manipular mentes o recuerdos,
sino sobre reescribir el tejido mismo del tiempo y el espacio. El archivo le ofrece un trato. Si acepta unirse a los creadores del archivo y ayudar a expandir su control, podrá salvar su vida. Pero, si se niega, su existencia será borrada y su conciencia será absorbida por el archivo, de modo que nunca haya existido. Andrés, consumido por la paranoia y el miedo, finalmente toma la decisión. Acepta el trato, convencido de que no hay escape. Pero al hacerlo, algo horrible sucede. En un parpadeo, la realidad cambia. La habitación de Andrés se convierte en un paisaje desolado, y su reflejo en la pantalla del computador ya no es su rostro, sino el de un ser extraño, sin rostro, como si su conciencia hubiera sido distorsionada permanentemente. El archivo ya no es solo un archivo. Ha tomado vida, y Andrés es solo otra de sus víctimas, atrapado en una dimensión que no tiene fin. La última imagen en la pantalla es un mensaje final. La verdad no es algo que se pueda conocer. Aquellos que buscan la verdad son los que quedan atrapados. La cámara se aleja, y la pantalla se apaga. El viento gélido de la noche chocaba contra las ventanas de la habitación oscura. La luz tenue de una lámpara parpadeaba, arrojando sombras distorsionadas sobre las paredes sucias de la vieja casa. Javier, un hombre común atrapado en una rutina monótona, miraba fijamente la pantalla de su ordenador, buscando algo que lo sacara de su apatía. La promesa de un mundo oculto, de secretos no revelados, de algo que fuera más allá de lo que conocía, lo tentaba. Había oído hablar de la Deep Web. Algunos decían que era un lugar donde la gente más peligrosa del planeta se encontraba, donde los secretos más oscuros y los negocios más siniestros se desarrollaban. Javier, sin embargo, no era un hombre de miedos fáciles. La curiosidad lo consumía. La primera vez que entró en la red oscura, lo hizo como un simple espectador. Navegó a través de foros, viendo intercambios de información ilegales, productos oscuros, hasta que una publicación captó su atención. El título del post era inquietante: Casa de Almas, un intercambio sin igual. La curiosidad de Javier lo llevó a abrir el mensaje, aunque una pequeña alarma sonó en su interior, algo que lo instó a dudar. El post estaba lleno de palabras enigmáticas, pero había algo en él que lo atrapaba. ¿Vender tu alma por dinero, por poder, por la vida que siempre soñaste? El mensaje prometía una oportunidad única, algo que no podría encontrar en ningún otro lugar. El trato parecía sencillo: dar algo, recibir algo a cambio. Pero lo que no sabía Javier era que lo que iba a entregar no era algo tangible, ni físico, sino algo mucho más aterrador: su alma. Al principio pensó que era una broma, una especie de broma macabra entre los usuarios de la Deep Web. Sin embargo, la oferta se repetía en varios hilos, algunos más detallados que otros, pero todos con una premisa común: un intercambio. El usuario que aceptaba perdería algo indescriptible, algo que ni siquiera entendía que tenía. En cambio, recibiría lo que su corazón más deseaba. Una tarde, mientras discutía con sus amigos en línea sobre lo que estaba leyendo, uno de ellos le envió un enlace. Haz clic aquí, es solo un juego. Verás que es todo una tontería. Nadie se atreve a hacerlo, pero quienes lo hacen se hacen ricos, poderosos, invulnerables. Javier, impulsado por la curiosidad y una pizca de escepticismo, siguió el enlace. Lo que encontró no era lo que esperaba. La página era sombría, con letras rojas que parpadeaban en la pantalla, como si estuvieran vivas. Al centro, una única pregunta: ¿estás dispuesto a perder lo que más valoras por lo que siempre quisiste? Al lado de la pregunta, un botón de aceptar y otro de rechazar. Sin pensarlo demasiado, Javier presionó el botón de aceptar, atraído por la promesa de poder y riqueza. En ese momento, algo dentro de él cambió. No fue algo que pudiera describir, pero sentía una pesadez en su pecho, como si hubiera tomado una decisión irreversible. Una notificación emergió en su pantalla. La transacción ha sido procesada. Bienvenido a los cazadores de almas. Javier se quedó mirando la pantalla. Su respiración se aceleró. Algo no estaba bien. No entendía qué había hecho, pero una sensación de terror indescriptible comenzó a invadirlo. De pronto la luz de la lámpara parpadeó, y un extraño sonido proveniente de las entrañas de la casa comenzó a llenar el aire. Eran susurros, voces apagadas, como si algo estuviera llamándolo. Sin embargo, no tuvo tiempo de procesarlo.
La pantalla parpadeó de nuevo y una nueva ventana apareció. El intercambio ha comenzado. Ahora eres una pieza más en el juego. Tu alma está en venta. Un frío helado recorrió su espalda. La sensación de pavor lo invadió por completo, pero antes de poder reaccionar, la pantalla se apagó por completo. El silencio en la casa era abrumador. Javier miró alrededor preguntándose si todo era una pesadilla. Pero cuando se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, vio algo que heló su sangre. A través de la cortina, podía ver una figura oscura de pie en la calle. La silueta era borrosa, pero la sensación que emanaba de ella era clara. Un peligro inminente. En su mente comenzó a sonar una advertencia, pero ya era demasiado tarde. De repente, las luces de su casa parpadearon, y con un estrépito ensordecedor, la puerta principal se abrió de golpe. En la penumbra, una figura entró. Javier no pudo ver bien su rostro, pero los ojos brillaban con una intensidad aterradora. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, la sensación de terror se volvía más palpable, como si la oscuridad misma estuviera consumiéndolo. ¿Qué has hecho?, logró la voz profunda de la figura. Javier intentó moverse, pero algo lo mantenía inmóvil, como si el miedo hubiera paralizado su cuerpo. Has puesto tu alma a la venta y ahora ellos vienen por ti. La figura se acercó más, y en ese momento Javier pudo ver un destello de algo antiguo y maligno en sus ojos. Desesperado, Javier corrió hacia la puerta trasera, pero antes de que pudiera alcanzarla, una mano fría lo sujetó por el hombro. El miedo se apoderó de él por completo cuando giró para enfrentar a la figura. En ese momento, comprendió que ya no estaba en control de su destino. Había entrado en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. Los cazadores de almas no perdonan, susurró la figura, y antes de que Javier pudiera reaccionar, la oscuridad lo envolvió por completo. Al día siguiente, Javier despertó en su cama, sudoroso y angustiado, convencido de que todo había sido una pesadilla. Sin embargo, cuando miró la pantalla de su ordenador, vio un mensaje que le heló la sangre. Te hemos encontrado. El precio por tu alma ya ha sido marcado. La idea de lo que estaba ocurriendo comenzó a convertirse en una horrible realidad. Javier intentó huir, desconectarse de internet, cambiar de lugar, pero cada vez que lo hacía, algo más oscuro y siniestro lo perseguía. Las semanas siguientes fueron un infierno de desesperación. Javier se dio cuenta de que los cazadores no eran humanos, eran entidades que existían fuera de la comprensión normal de la realidad, seres capaces de manipular la voluntad y las almas de los humanos. Con cada intento de escapar, con cada ocultación, los cazadores estaban más cerca, jugando con él como si fuera una presa. Lo peor de todo era que Javier no podía contarle a nadie lo que estaba pasando. Nadie creía en su historia porque nadie entendería lo que él estaba viviendo. La sensación de ser perseguido, de ser una pieza en un juego macabro, lo estaba destruyendo poco a poco. Su mente comenzaba a fracturarse, y cada vez que pensaba que podría encontrar una salida, los cazadores lo atrapaban de nuevo. Una noche, después de meses de huir, Javier recibió una invitación directa en su pantalla. Un nuevo mensaje apareció. La última oportunidad. Ven a la estación abandonada a medianoche. Tu alma está al borde de ser tomada, pero aún tienes una oportunidad de luchar, solo si te atreves. Era la única salida que veía, aunque sabía que podría ser su perdición. Pero ¿qué más podía hacer? La idea de perder todo, incluso su alma, era más aterradora que enfrentarse a lo que fuera que lo esperaba. A la medianoche, con el corazón acelerado, Javier se dirigió hacia la estación. El aire estaba frío, el silencio era total. Todo a su alrededor parecía estar muerto. Allí, en la oscuridad de la estación, vio una figura que emergió de las sombras. Era una mujer, vestida con ropas elegantes, pero sus ojos brillaban con un color antinatural, como si no pertenecieran a este mundo. ¿Estás listo?, Component Placement preguntó con una voz suave, pero llena de una amenaza palpable. Javier asintió temblando, y la mujer extendió su mano. Recuerda, este es un intercambio final. Si aceptas, ya no habrá vuelta atrás. Javier miró alrededor, sabiendo que cada momento podría ser el último. Decidió no dar su alma sin luchar. Sabía que tendría que sacrificar algo más, tal vez su humanidad misma, pero no estaba dispuesto a convertirse en parte de un juego donde la única salida era la muerte o la condena eterna.
Cuando Javier extendió la mano hacia la mujer, la estación comenzó a desmoronarse a su alrededor. Las paredes se desintegraban y la oscuridad se tragaba todo lo que existía. La mujer sonrió y, con un gesto rápido, lo empujó hacia la oscuridad profunda. Fue entonces cuando Javier comprendió que no podía escapar. Los cazadores no solo cazaban almas, sino que también cazaban mentes. Él ya estaba condenado, pero al menos había tenido la oportunidad de enfrentarse a ellos hasta el final. Al final, Javier desapareció y en su lugar un eco resonó en el vacío. El alma de Javier ya no estaba. Los cazadores de almas, satisfechos con su última captura, ya no necesitaban buscar más, pero en el lugar donde una vez estuvo Javier, algo más oscuro y más viejo surgió. Un nuevo cazador, esperando al siguiente incauto que entrara en su trampa mortal. La noche era joven cuando el grupo de amigos, cansados de las típicas bromas y desafíos de la juventud, decidieron aventurarse más allá de lo común. Habían escuchado rumores, leyendas susurradas en los rincones más oscuros de Internet. Hablaban de un sitio en la Deep Web, oculto entre cientos de páginas crípticas y misteriosas, que ofrecía algo único, un juego. No era como cualquier otro, no era un simple reto, era algo mucho más perturbador. El juego se llamaba El Último Aliento. El grupo estaba compuesto por 6 amigos. Gabriel, el líder del grupo, siempre en busca de algo emocionante. Claudia, la escéptica, a menudo la voz de la razón. Oscar, el bromista, el primero en reírse de cualquier cosa. Marta, la más sensible y nerviosa del grupo. Juan, el más tranquilo, siempre dispuesto a aceptar desafíos por la adrenalina. Y Sofía, la más cautelosa, pero intrigada por la idea de enfrentarse a lo desconocido. Una noche, después de varias horas de navegar por la Deep Web, encontraron el sitio. En la pantalla apareció una interfaz simple, con solo una pregunta. ¿Estás listo para jugar? Gabriel, movido por su afán de emoción, fue el primero en hacer clic en aceptar. A partir de ese momento todo cambió. Una pantalla de carga negra y estática invadió sus ojos, y por un momento pensaron que quizás había sido una broma. Pero número. De repente un mensaje apareció en la pantalla. Reglas del juego. Primero, grábate durante 24 horas. 2. Completa las pruebas que te sean indicadas. Tercero, si fallas pagarás un precio muy alto. Cuarto, el último en pie será el ganador, pero no saldrá ileso. La advertencia les heló la sangre, pero la emoción de lo desconocido les impulsó a seguir. Sin pensarlo mucho, empezaron a preparar sus cámaras. El desafío había comenzado. Al principio, todo parecía sencillo. El primer reto era grabarse bailando una canción aleatoria durante 5 minutos. Oscar, sin perder tiempo, fue el primero en lanzarse al baile. La risa llenó la habitación mientras él saltaba torpemente al ritmo de una canción pegajosa. La cámara grababa cada movimiento, y a medida que pasaban los minutos, la tensión parecía desvanecerse. Había algo extraño en el aire, pero no sabían qué era. Luego llegó el segundo reto, un simple desafío de preguntas y respuestas. Gabriel, como líder, tomó la iniciativa. La pregunta era inocente. ¿Cuál es tu mayor miedo? Él respondió con un tono despreocupado. Las arañas. Todos rieron, pero la respuesta de Marta fue diferente. El agua, dijo con voz temblorosa, mirando la cámara como si pudiera ver algo detrás de ella. En ese momento, la pantalla parpadeó, y una voz gutural, distorsionada y fría, salió de los altavoces. Marta, el agua está cerca de ti. Tienes 10 segundos para demostrar tu valentía o pagarás las consecuencias. Marta se levantó sobresaltada mirando a su alrededor. El aire se volvió denso, y de repente, un sonido retumbó en sus oídos, el goteo del agua. Todos se giraron hacia la ventana. La lluvia estaba cayendo a cántaros, pero algo más estaba sucediendo. A través de la ventana, podían ver cómo el agua se acumulaba rápidamente en el jardín, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a la amenaza. En un instante el agua comenzó a filtrarse por las paredes, subiendo lentamente hasta cubrir el suelo de la habitación. Marta intentó moverse, pero sus pies se hundían en el agua, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Con cada segundo que pasaba, el agua ascendía, y el pánico comenzó a envolverla. En su desesperación, comenzó a gritar, pero las palabras no salían.
como si la presión del agua la estuviera ahogando. Fue entonces cuando, con una rapidez espantosa, el agua subió hasta su cintura y la pantalla de su cámara se apagó. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Nadie sabía qué había sucedido con Marta, pero el mensaje en sus pantallas les dejó claro algo. El juego no era un simple reto, era una condena. Primera víctima, Marta, no superó la prueba. La palabra víctima brilló en la pantalla con una intensidad aterradora. El grupo se quedó paralizado. Nadie se atrevió a hablar. Sofía rompió el silencio, su voz temblorosa. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dejamos de jugar? Pero no pudieron detenerse. La presión de no ser los siguientes, de no dejar que la muerte les alcanzara, los obligó a continuar. No sabían cómo, pero algo dentro de ellos los empujaba a seguir adelante. El siguiente reto fue aún más oscuro. Una simple frase apareció en la pantalla. Enfréntate a tus peores recuerdos. El grupo se miró en silencio. ¿Cómo se enfrentaban a algo así? No querían hacerlo, pero la necesidad de ganar, de sobrevivir, los empujó a aceptar. Gabriel fue el primero en grabarse. La pantalla lo mostró sentado en su habitación, mirando fijamente al lente de la cámara. De repente, la habitación comenzó a oscurecerse. La imagen se distorsionó y el aire se volvió pesado. Una sombra emergió detrás de él, tan oscura que parecía absorber toda la luz. El terror se apoderó de su rostro. Era una figura que había visto solo en sus sueños más aterradores, una figura que pertenecía a su infancia, a la tragedia que había marcado su vida. La figura de su padre, quien había desaparecido cuando él era solo un niño. La sombra lo rodeó, y con una risa sádica susurró: «No puedes escapar de lo que temes, Gabriel. ¿Vas a llorar como entonces?». La figura avanzó, y Gabriel intentó huir, pero sus pies no respondían. La sombra lo atrajo hacia ella, arrastrándolo lentamente mientras el miedo lo paralizaba. Fue entonces cuando una risa descontrolada llenó el aire. Oscar, al ver a Gabriel luchando por su vida, comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero la cámara de Gabriel dejó de grabar. Una última imagen, borrosa y distorsionada, apareció en la pantalla antes de apagarse. La voz en la pantalla fue clara y fría. Segunda víctima, Gabriel no superó la prueba. El pánico se apoderó de los demás. Cada uno de ellos temía que su peor pesadilla fuera la siguiente en manifestarse. El juego había dejado de ser algo divertido y se había convertido en una pesadilla viva. Lo siguiente fue una serie de desafíos cada vez más oscuros y retorcidos. Oscar fue el siguiente en caer. La prueba para él era sencilla: caminar por un pasillo oscuro, pero no era un pasillo cualquiera. Mientras caminaba, las paredes comenzaron a moverse, a distorsionarse, como si la realidad misma estuviera cambiando. Algo invisible lo atacó, rasgando su piel con uñas afiladas, dejándolo sangrando, hasta que cayó al suelo, incapaz de moverse mientras una risa demoníaca resonaba en sus oídos. Tercera víctima, Oscar. El miedo lo consumió. Sofía, Juan y Claudia eran ahora los únicos que quedaban. A pesar del terror, no podían detenerse. El siguiente reto fue aún más siniestro. Sofía debía enfrentarse a sus mayores temores, una serie de figuras de la oscuridad que se materializaron frente a ella, deambulando en la penumbra, con ojos brillantes y cuerpos deformados. La cámara temblaba, pero ella se mantenía firme, recordando que no podía mostrar miedo. Sin embargo, al final, no pudo soportarlo. Cuando una figura la tocó, un grito desgarrador llenó el aire, y la cámara se apagó. Cuarta víctima, Sofía, la oscuridad la reclamó. Quedaban solo dos, Juan y Claudia. Ambos sabían que solo uno podría sobrevivir. Los últimos desafíos fueron brutales, pero finalmente, la pantalla mostró el mensaje final. Solo uno queda. Juan, has ganado, pero la victoria tiene un precio. El último aliento siempre es el más difícil de respirar. Juan estaba solo. La cámara, ahora enfocada solo en su rostro pálido y agotado, mostraba los rastros de la angustia y el terror que había vivido. La victoria le había costado más que su vida. En ese momento la pantalla se apagó, dejando solo oscuridad. El sol se ocultaba tras las nubes, cubriendo la ciudad con una capa gris que parecía presagiar algo siniestro. Lucía el final de un día común, aunque para Sofía todo era diferente. Desde la muerte de su madre, su vida había estado atrapada en una espiral de dolor y vacío.
No había forma de llenar ese agujero. Cada rincón de su casa la hacía recordar los momentos felices que había compartido con ella, pero también la tristeza que dejaba su ausencia. Una tarde, mientras navegaba por internet buscando una forma de escapar de su angustia, Sofía encontró un foro peculiar. Se llamaba Conexiones Perdidas. Estaba lleno de personas que, como ella, habían perdido a alguien cercano. Pero lo que más la atrajo fue una publicación en la que alguien aseguraba haber encontrado un medio para comunicarse con los muertos. El título era tentador: Habla con tus seres queridos desde el otro lado. Sofía, con el corazón desbordado de dolor, no pudo evitar hacer clic en el enlace. A medida que leía, una mezcla de escepticismo y desesperación comenzó a apoderarse de ella. El foro estaba lleno de testimonios de personas que aseguraban haber hablado con familiares fallecidos. Los mensajes no eran solo palabras vacías. Las personas describían detalles íntimos y específicos que solo aquellos que habían conocido a los muertos podrían saber. Con el tiempo, Sofía se adentró más en el foro. Las publicaciones hablaban sobre métodos extraños y rituales oscuros, pero lo que más la fascinaba eran las historias de éxito. Con cada mensaje, se adentraba más en la idea de que tal vez podía contactar a su madre, obtener alguna señal, alguna respuesta que la ayudara a superar el dolor. Un día, siguiendo las instrucciones de uno de los usuarios más experimentados, Sofía decidió probar el método. La noche se había caído, y la casa estaba en completo silencio. Solo el suave zumbido de la computadora y el sonido de su respiración rompían la quietud. Tomó un papel y escribió unas palabras al azar, intentando reproducir el ritual que había leído en el foro. «Madre, por favor, háblame, estoy perdida sin ti, ¿estás bien?» De inmediato el cursor en la pantalla parpadeó. Sofía se quedó mirando, sin respirar, esperando algo, cualquier cosa. La pantalla permaneció en blanco por unos segundos, hasta que finalmente apareció un mensaje. «Te he estado esperando». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El mensaje era simple, pero la sensación que le produjo fue indescriptible. ¿Podría ser su madre? ¿Era posible que después de todo este tiempo ella hubiera encontrado una forma de comunicarse? Con manos temblorosas, Sofía comenzó a escribir de nuevo. «Mamá, ¿eres tú?» El mensaje en la pantalla tardó más en aparecer, pero cuando lo hizo las palabras fueron claras. «No soy quien crees». El corazón de Sofía dio un vuelco. A pesar de sus dudas, decidió seguir adelante. «¿Quién eres entonces?», escribió, su mente agitada. No pasó mucho tiempo hasta que apareció la respuesta, y esta vez fue diferente. Las palabras parecían surgir de la oscuridad misma. «Soy lo que queda cuando todo se desvanece, lo que acecha en las sombras, esperando ser llamado». Un frío gélido invadió la habitación, y la luz de la pantalla comenzó a parpadear. Sofía intentó desconectarse, pero algo la detenía. La pantalla seguía mostrando esas palabras inquietantes. La respiración de Sofía se aceleró, y comenzó a sentir una presión en su pecho, como si algo invisible estuviera oprimiéndola. De repente, el mensaje cambió. Ya no era un simple texto. La pantalla comenzó a mostrar imágenes borrosas de figuras oscuras, sombras que se movían en el fondo, como si algo estuviera observándola. Aterrada, Sofía levantó la mirada hacia el entorno de su habitación, pero no había nada. No había señales de que algo estuviera mal, sin embargo, la sensación de pavor no la abandonaba. Un susurro suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. No era su madre, no era nadie que conociera. Era una voz extraña, críptica, que provenía de lo más profundo de su ser. No deberías haber llamado. Sofía cerró los ojos, temblando. El miedo la invadió como un veneno, pero la curiosidad pudo más. «¿Qué quieres de mí?», escribió, y su mano temblorosa sobre el teclado reflejaba la mezcla de pánico y fascinación que sentía. La respuesta llegó al instante. «Lo que no sabes es que ya nos perteneces». En ese momento la computadora emitió un sonido extraño, como un silbido distorsionado. La pantalla se llenó de imágenes, su madre, su rostro congelado en un grito, rodeada de oscuridad. A su lado, otras figuras, más distorsionadas y tenebrosas, la observaban fijamente. Sofía retrocedió. El terror la invadió con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué eran esas entidades que la estaban acechando? ¿Cómo podían saber tan íntimos detalles de su vida?
Sus pensamientos eran una maraña de dudas y miedos. En ese instante la voz, esta vez más fuerte y clara, resonó nuevamente. No desde la computadora, sino desde la misma habitación, como si viniera de todas partes. Te estamos esperando. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma se hubiera alterado. Sofía levantó la vista y vio cómo la luz de la lámpara parpadeaba violentamente. La sombra de una figura apareció en la esquina de la habitación, al principio débil, luego más definida. Era la figura de una mujer, alta y delgada, con un rostro distorsionado que se desvanecía y luego se formaba de nuevo, como si estuviera atrapada entre dos mundos. La figura comenzó a acercarse. Sus pasos no hacían sonido, pero la presión aumentaba. Sofía no podía moverse. Sus piernas no respondían, su cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura continuó su avance, y el susurro creció, envolviéndola en una espiral de desesperación. Finalmente la figura se detuvo a su lado. Sofía pudo ver, con terror creciente, cómo los ojos de la entidad brillaban con un resplandor rojo. La entidad sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era una mueca que reflejaba el sufrimiento y la condena. «Es demasiado tarde para irte», susurró la entidad, y sus palabras parecieron calar en lo más profundo de su alma. Sofía intentó gritar, pero su voz no salía. El pánico la consumió por completo. En un último esfuerzo desesperado se lanzó sobre la computadora tratando de apagarla, pero las teclas no respondían. Los mensajes seguían llegando, y las sombras que la rodeaban parecían hacerse más densas, más reales. Entonces, un último mensaje apareció en la pantalla. «Ya no puedes escapar». Sofía despertó en la oscuridad. No estaba en su habitación, pero no podía distinguir el lugar. Todo alrededor estaba frío y vacío. Al principio pensó que estaba soñando, pero pronto comprendió que algo había cambiado. La figura de su madre, distorsionada y vacía, apareció frente a ella. Su rostro era una mezcla de horror y tristeza. «Lo siento», susurró la madre, pero su voz sonaba a un eco lejano, como si no proviniera de un ser humano. Sofía miró a su alrededor buscando una salida, pero la oscuridad la envolvía cada vez más. Sabía que nunca escaparía de allí. La conexión que había hecho buscando a su madre había desatado algo mucho más siniestro. Ahora era parte de ese otro mundo, uno del que nunca podría regresar. Y mientras el susurro de los muertos la rodeaba, Sofía comprendió que no era solo su madre quien la había estado esperando. Todos los que habían muerto, los que ella había llamado, la estaban reclamando. Nunca imaginé que una noche cualquiera, sentado frente a la pantalla de mi computadora, acabaría abriendo una puerta que jamás debí siquiera tocar. Todo comenzó por curiosidad. Curiosidad, esa chispa que arruina vidas. Navegaba en foros oscuros, esos rincones de la Deep Web donde las reglas no existen, donde los secretos se pudren bajo capas de anonimato. Había leído sobre archivos misteriosos, sobre páginas que contenían registros de lo inexplicable, hasta que alguien, bajo el alias archivista, publicó un enlace acompañado de una sola frase: «Mira si te atreves. La casa nunca olvida». Era un enlace sencillo, casi rudimentario. Pensé que sería una broma, algún video perturbador más, pero número. Lo que encontré al abrirlo fue diferente. Era una página con fondo negro y texto grisáceo. En el centro un encabezado: «La casa de los archivos». Debajo, una lista interminable de nombres. Algunos estaban tachados, otros no. Junto a cada nombre un pequeño icono de cámara. Movido por la curiosidad hice clic en uno de los nombres al azar. Se cargó un video. Lo que vi fue difícil de explicar. Era una grabación nocturna, cámara estática. En el centro de la habitación una mujer joven, sentada en una silla atada de manos y pies. Miraba directamente a la cámara. Su respiración era agitada. Oí ruidos lejanos como pasos. La mujer comenzó a sollozar. Luego, la puerta detrás de ella se abrió lentamente. La pantalla se oscureció. Volví a la lista. Había cientos, quizás miles de nombres. Entonces mi sangre se heló. Reconocí un nombre. Diego Velázquez, mi amigo, mi mejor amigo, desaparecido hacía 6 meses. Nadie supo nada. La policía cerró el caso por falta de pistas. Mi corazón latía con fuerza. Sin pensarlo hice clic en el icono junto a su nombre. El video comenzó. La cámara mostraba una habitación similar a la anterior.
aunque más deteriorada. Paredes mohosas, muebles rotos. Diego estaba allí, sentado, amarrado, igual que la mujer del otro video. Pero lo que me impactó fue su rostro. Su expresión era un grito silente. Los ojos desorbitados, la boca abierta, jadeando como si acabara de correr kilómetros. No decía una palabra. Miraba fijamente a algo fuera de cámara temblando. Un ruido sordo, metálico, resonó. Diego empezó a llorar. La puerta detrás de él se abrió lentamente. Oscuridad. Fin del video. Sentí un nudo en el estómago. Cerré la página. O eso intenté. Pero la página no se cerraba. Ni el navegador, ni la computadora. La lista de nombres seguía allí, y entonces abajo apareció una línea nueva escribiéndose sola. Sebastián Ramírez. Mi nombre. Sentí cómo se me erizaba la piel. Traté de desconectar el equipo, pero no respondía. La pantalla parpadeó. El cursor se movió solo. Y apareció otro mensaje. La casa espera. Esa noche no dormí. Revisé las cerraduras. Apagué todas las luces. Pero cada sombra me parecía una amenaza. Cada crujido una advertencia. Me decía a mí mismo que era una broma. Un virus. Una broma macabra. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. A la mañana siguiente fui a la policía. Les hablé de la página. Del video de Diego. Me miraron como si estuviera loco. No podemos rastrear nada sin más información, dijeron. Les mostré la computadora. La página ya no estaba. Solo una pantalla negra. Un cursor parpadeante, vacío. Intenté contactar a otros amigos de Diego. Nadie sabía nada. Algunos ni querían hablar del tema. Lo mejor es dejar eso, Sebas. Lo mejor es olvidarlo. Pero ¿cómo olvidar algo así? ¿Cómo dormir sabiendo que mi nombre estaba allí? Comencé a investigar. Cada noche navegaba en foros oscuros, preguntaba, indagaba. Al principio solo silencio. Pero después alguien respondió. No busques la casa, si te ha visto ya es tarde. Otro mensaje. No es una página, es un lugar. Y ya está contigo. Las noches siguientes empezaron los sueños. Pesadillas donde me encontraba en una casa vieja, interminable. Pasillos que se torcían, puertas que crujían, y una figura siempre al fondo, siempre esperando. Me despertaba sudando, con la sensación de haber traído algo de ese lugar conmigo. Una madrugada, el teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Silencio. Luego una respiración, y una voz susurrando. Ya estás dentro. Decidí que debía encontrar esa casa, que debía rescatar a Diego, que debía acabar con esto. Analicé cada detalle del video, cada sombra, cada sonido. Logré identificar un cartel oxidado en la pared. Callejón del Olvido. Busqué en mapas antiguos. Una calle olvidada, en las afueras. No aparecía en los registros actuales, pero estaba allí. Fui al lugar. La calle estaba desierta. Casas abandonadas y al final una casa grande de madera podrida, ventanas rotas. La casa de los archivos. Supe que era ella sin necesidad de confirmarlo. Cada fibra de mi ser gritaba que no entrara, pero lo hice. Dentro el aire era pesado, olía a humedad, a madera muerta. El suelo crujía bajo mis pasos, las paredes cubiertas de fotografías, rostros anónimos, algunos conocidos, Diego, y ahora yo. Mi foto, reciente. Me observaba desde el marco con una expresión vacía. Me sentí mareado. Un sonido me hizo girar. La puerta se cerró sola. Las luces parpadearon. Y la casa habló, no con palabras, con gemidos, con crujidos, con susurros que se deslizaban por las grietas. Avancé, guiado por una mezcla de miedo y necesidad. Llegué a una habitación. En el centro, una silla, vacía. Encima, una cámara encendida. La pantalla de la cámara mostraba una transmisión en vivo. Me mostraba a mí. Sentí que alguien me observaba detrás, me giré. Nada. Pero al volver a mirar la pantalla vi una figura oscura detrás de mí, inmóvil, sin rostro, solo una silueta. Me paralicé. La figura alzó una mano, la habitación se oscureció. Y entonces oí su voz. Ahora eres parte de los archivos. Intenté correr, pero las paredes parecían moverse, cerrarse. La casa ya no era una casa. Era un laberinto. Cada puerta me llevaba al mismo lugar. Cada corredor desembocaba en la habitación de la silla. Las luces parpadearon una última vez. Me senté agotado. La cámara me enfocó. Y entonces comprendí. La casa no era solo un lugar. Era una prisión.
un archivo viviente, alimentada por las almas de quienes la encontraban. En algún lugar alguien como yo verá mi nombre en esa lista, hará clic en mi icono, me verá sentado, temblando, con el terror desbordando por mis ojos, y la puerta detrás de mí volverá a abrirse, y la casa nunca olvidará. Había pasado las últimas 5 horas navegando por foros oscuros de la Deep Web, buscando algo. Nada específico. Marcos siempre decía que solo curioseaba, pero en el fondo sabía que lo atraía era la idea de encontrar lo prohibido, lo oculto, lo que no debía ser visto. Era como un impulso malsano que no podía evitar. Aquella noche, en particular, la ansiedad le quemaba las entrañas, y mientras recorría enlaces encriptados y chats extraños, se topó con un título que lo hizo detenerse. Shadow MP4. El nombre era simple, anodino incluso, pero algo en la descripción lo inquietó. Decía, no deberías verlo, no deberías descargarlo, pero si ya llegaste aquí, ya es demasiado tarde. Sintió un escalofrío, pero no pudo evitar hacer clic. El archivo pesaba apenas unos megas. Lo descargó en su carpeta de descargas, miró la barra de progreso completarse en segundos, y lo abrió sin pensarlo demasiado. El reproductor de video se abrió a pantalla completa. Durante los primeros segundos solo había oscuridad. Luego, poco a poco, algo empezó a emerger de las sombras. Una figura, al principio vaga, borrosa, pero que fue tomando forma. Era una sombra. Solo eso, pero no tenía lógica. La sombra no proyectaba ningún cuerpo, no estaba unida a nada tangible. Se movía de forma errática, contorsionándose, expandiéndose y contrayéndose, como si respirara. Cada movimiento parecía antinatural, como si rompiera las leyes de la física. A medida que la figura oscilaba en la pantalla, Marcos sintió un malestar extraño, como si algo tirara de su pecho. No podía apartar la mirada. De repente, la sombra se detuvo, y luego lentamente, como si supiera que estaba siendo observada, se volvió hacia la cámara. No tenía ojos ni rasgos, pero fue evidente. Lo miraba. Marcos retrocedió un poco. Su silla rechinó sobre el suelo, y en ese momento la pantalla se apagó. Pensó que el video había terminado. Revisó el archivo, pero marcaba solo 1 minuto de duración, aunque para él habían pasado mucho más. Cerró el reproductor incómodo. Su reflejo en el monitor negro lo observaba, pálido, nervioso. Decidió apagar la computadora, pero al hacerlo algo captó su atención. En la esquina de su habitación, justo donde la luz de la lámpara no llegaba del todo, una sombra parecía más densa que las demás. No se movía, no hacía nada, pero tampoco parecía pertenecer a ningún objeto. Tragó saliva, se frotó los ojos, y al volver a mirar, ya no estaba. «Es el cansancio», susurró para sí mismo, aunque la sensación de incomodidad persistió. Esa noche durmió mal. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la sombra seguía allí, moviéndose en la oscuridad tras sus párpados. Despertó varias veces, empapado en sudor, con la sensación de que algo lo observaba desde la esquina de su cuarto. En algún momento de la madrugada, se atrevió a encender la luz, y no encontró nada. Pero la sensación no lo abandonó. Al día siguiente, intentó seguir con su vida. Mientras trabajaba, notó algo extraño en las pantallas de su oficina, reflejos oscuros que no correspondían a nada en la sala. En el reflejo de su monitor, detrás de él, había una mancha negra que desaparecía cada vez que volteaba. Pensó en decirle a alguien, pero se contuvo. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decir que una sombra lo seguía sin sonar como un loco? Esa noche, al volver a casa, encontró su computadora encendida. Juraba haberla apagado. La pantalla mostraba una imagen congelada, la sombra del video, pero ahora más cerca de la cámara, casi pegada al lente. El archivo indicaba que no se había reproducido de nuevo, pero ahí estaba, esperando. Marcos apagó la computadora de golpe, pero al mirar a su alrededor supo que no había servido. En la pared frente a su escritorio, una silueta oscura se recortaba contra la luz tenue del monitor apagado. Parpadeó. La silueta seguía allí. Dio un paso atrás, y la silueta se movió un poco hacia adelante. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Corrió hacia la puerta, salió de su apartamento sin mirar atrás. Bajó las escaleras, salió al frío de la calle. Necesitaba aire, luz, gente.
algo que lo conectara con la realidad. Pero mientras caminaba bajo los faroles, notó que su sombra no parecía sincronizarse con sus pasos. Se movía con un pequeño retraso, y a veces parecía alargarse más de lo normal. Se detuvo, temblando. Miró hacia abajo. Su sombra giró la cabeza hacia él. Corrió. Corrió como nunca antes en su vida. Pero cada esquina, cada farol, cada luz proyectaba nuevas sombras, y todas parecían moverse un poco diferente de cómo deberían, como si una de ellas no fuera suya. Llegó hasta la casa de su amigo David. Golpeó la puerta con desesperación. David abrió, somnoliento. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Marcos no supo cómo explicarlo. Solo balbuceó algo sobre una sombra y un video. David, confundido pero preocupado, lo dejó pasar. Cerró la puerta, encendió todas las luces. «¿Qué viste exactamente?», preguntó. Marcos intentó contarlo, pero las palabras no salían. De repente sintió un escalofrío. Miró hacia la pared detrás de David. Allí, proyectada por ninguna fuente de luz, una sombra más oscura que las demás empezaba a deslizarse lentamente. «David, muévete», gritó. David volteó, pero al hacerlo la sombra ya se había desvanecido, o al menos eso parecía. «No hay nada, Marcos, necesitas dormir, estás paranoico». Marcos negó con la cabeza. Sabía que no era su imaginación. Sabía que algo lo había seguido hasta allí. Decidió quedarse esa noche en casa de David, pero incluso con todas las luces encendidas, incluso con la televisión puesta para hacer ruido, la sombra estaba allí, cada vez más cerca. A medianoche David fue al baño. Marcos quedó solo en el sofá, abrazado a sus rodillas, mirando a todas partes. Y entonces la vio al otro lado de la sala, más alta ahora, más definida, más real. La sombra levantó un brazo, y Marcos sintió que algo invisible le oprimía el pecho. No podía gritar, no podía moverse, solo podía ver cómo la silueta se deslizaba lentamente hacia él, atravesando paredes, muebles, ignorando las barreras físicas. Cuando estuvo a 1 metro, la sombra se agachó a su altura, sin rostro, sin ojos, pero sabía que lo miraba. En el baño David escuchó un golpe seco. Salió corriendo. Encontró a Marcos tirado en el suelo inconsciente. Su piel estaba helada, sus labios morados. Llamó a emergencias. En el hospital los médicos no encontraron explicación. Marcos estaba en coma, sin lesiones visibles, sin daño cerebral, como si su mente hubiera decidido no despertar. David regresó a su apartamento tratando de entender. Encendió la computadora de Marcos para buscar pistas. Vio el archivo shadow.mp4 en el escritorio. Sin pensarlo, hizo doble clic. El video comenzó, y desde la primera imagen, la sombra ya estaba mirando directamente a la cámara. Al fondo del apartamento, en la pared, una silueta oscura empezaba a formarse. Nunca pensé que la curiosidad me llevaría tan lejos. En mi mundo el código era el único lenguaje que importaba. Las capas oscuras de la Deep Web no eran un misterio para mí. Las había navegado tantas veces que me parecían más familiares que la luz del día. Pero aquella noche, cuando el mensaje apareció en mi pantalla, supe que algo no estaba bien. Y aún así, como un idiota, hice clic. Era un enlace críptico, acompañado de una sola frase: ¿te atreves a cargar una mente ajena? Al abrirlo me llevó a un sitio minimalista, una simple lista de nombres, edades, descripciones. Mentes digitalizadas en venta, decía el encabezado. Pensé que era un juego, una broma macabra de algún troll aburrido, pero algo me impulsó. Quizá la necesidad de probarme que no me asustaba nada en ese rincón oscuro de Internet. Quizá algo más profundo, una sed de explorar hasta el límite. Sin pensarlo demasiado elegí una. Lucas R., 34 años, conciencia íntegra estable. Pagué en criptomonedas. Al instante recibí un archivo ejecutable. «Instálalo y descúbreme», decía la notificación. La ventana desapareció tan rápido como apareció. Durante un momento dudé. No había leído los términos, no sabía qué estaba descargando realmente. Pero los dedos ya se movían solos. Abrí el archivo. La pantalla se puso negra. Y entonces, una voz. «¿Aló? ¿Hay alguien ahí?» Me congelé. La voz venía de los audífonos, suave, quebrada, como si se esforzara en llegar a través de kilómetros de niebla. «¿Lucas?», pregunté burlándome de mí mismo. «¿Esto es parte del show?».
La risa que siguió no era de Lucas, era algo más, algo que se sentía hueco. Show, no, susurró la voz. Tú me has traído. Ahora estamos juntos. La pantalla volvió a iluminarse, pero no era mi escritorio, era un cuarto, oscuro, con una sola bombilla parpadeando en el techo. Alguien estaba sentado al fondo, las rodillas pegadas al pecho, las manos tapando el rostro. La imagen temblaba como si viniera de una cámara dañada. ¿Dónde es eso?, susurré, sin darme cuenta de que hablaba en voz alta. La figura alzó la cabeza. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, insondables. Me miró, directamente, y la transmisión se cortó. Quise cerrar el programa, pero la ventana no desaparecía. El cursor no respondía. La única opción era un botón que parpadeaba. Aceptar la fusión. No, murmuré. Pero mi mano se movió como poseída y presionó el botón. El monitor se apagó de golpe, y entonces sentí algo que jamás había sentido. Una presión detrás de los ojos, como si alguien estuviera empujando desde dentro. Me llevé las manos a la cabeza. Una punzada aguda atravesó mi cráneo. Caí de rodillas. ¿Qué me hiciste?, grité. Una risa. Dentro de mi cabeza. Ya estamos aquí, juntos. Las voces comenzaron esa misma noche. Al principio murmullos, susurros apagados que apenas lograba entender. Pero al pasar las horas se hicieron más claras. Lucas me hablaba, contaba cosas que no quería escuchar. Hay otros, no estoy solo, decía. Hay más, atrapados, esperando, escúchalos. Y los escuché. Decenas, cientos de voces. Un murmullo incesante que llenaba cada rincón de mi mente. Intenté apagar la computadora, destruir el archivo. Nada funcionaba. Cada intento era recibido con más risas, más voces burlonas. El primer día no dormí, el segundo tampoco. En la tercera noche empezaron las visiones, sombras en las paredes, figuras paradas junto a mi cama, siempre de espaldas, siempre quietas. Solo giraban la cabeza para mirarme cuando estaba a punto de quedarme dormido. Entonces gritaban gritos largos, interminables, que hacían vibrar las ventanas. Pero no eran sonidos externos, venían de dentro de mi mente. Intenté salir, escapar. Me encerré en un hotel barato, lejos de mi departamento. Pero las sombras vinieron conmigo. Esa noche, cuando apagué la luz, vi al hombre del video sentado al borde de la cama. Su rostro era un borrón, pero sus ojos seguían vacíos, negros, eternos. «No puedes irte», me dijo. Quise gritar, pero la garganta no me respondió. Solo pude mirar cómo extendía la mano hacia mi pecho. La piel ardió al contacto. Y entonces lo supe. Algo estaba entrando. Algo que ya no podía detener. Desperté en el suelo, sudando, temblando. El espejo del cuarto estaba rajado. En las grietas se formaba una figura. La silueta del hombre mirándome desde el otro lado. Intenté ignorarlo. Intenté vivir. Volví a casa, pero todo era diferente. La computadora se encendía sola, proyectando la imagen del cuarto oscuro, del hombre encorvado al fondo. Cada día parecía acercarse más a la cámara. Cada noche lo oía respirar más cerca de mi oído. Un día lo encontré sentado en la sala, en mi sala. La bombilla parpadeaba igual que en el video. ¿Por qué?, pregunté. «Porque tú me trajiste», respondió con una sonrisa que no era humana. Salí corriendo. Bajé las escaleras del edificio. La calle estaba vacía. Nadie. Ni autos, ni gente, ni ruido. Solo un silencio pesado, denso, absoluto. Caminé sin rumbo esperando encontrar a alguien. Pero las calles se repetían. Las mismas esquinas, los mismos letreros, los mismos grafitis. Horas después entendí. Ya no estaba en mi ciudad. Ya no estaba en ningún lugar. «¿Estás aquí?», susurró la voz desde el cielo gris. «Bienvenido a la granja». Miré alrededor. Decenas de figuras caminaban sin rumbo con la misma expresión vacía. Algunos lloraban, otros reían, pero todos compartían la misma mirada. Los ojos negros, infinitos. Me acerqué a uno de ellos. Intenté hablarle, pero solo me devolvió una sonrisa rota, los labios partidos, los dientes ennegrecidos. «¿Qué es esto?», dije. «Una mente», contestó sin mover los labios. La voz resonó directamente en mi cabeza. «¿Cuál mente?». «La tuya», susurró y me señaló. Me miré las manos, no eran las mías. Eran huesudas, manchadas, viejas. Corrí hacia un charco. Me asomé.
El reflejo era el del hombre del video. Grité, un grito hueco como los suyos, y entonces comprendí. Yo era Lucas ahora, o lo que quedaba de él. Y alguien en alguna parte estaba viendo mi imagen en su pantalla. Alguien que también había hecho clic. Alguien que también había presionado aceptar la fusión. La cadena nunca termina. La granja sigue creciendo y ahora te espero. La noche era densa, y la luz azulada de la pantalla iluminaba el rostro cansado de Daniel. Sus ojos, enrojecidos por las horas frente al monitor, repasaban enlaces oscuros en la Deep Web, un territorio que le fascinaba y aterraba a partes iguales. Era un joven de 22 años, curioso, obsesionado con los misterios de Internet, siempre en busca de lo prohibido, lo oculto, lo que no debía verse. Pero esa noche algo era distinto. Una pequeña ventana emergente apareció en uno de los foros más cerrados a los que había logrado acceso. La cámara de la desesperación, transmisión en vivo. Su corazón dio un vuelco. Jamás había escuchado de tal transmisión. Sin pensarlo, hizo clic. La pantalla quedó en negro por unos segundos. Luego una imagen borrosa comenzó a formarse. Una habitación oscura, apenas iluminada por una bombilla que parpadeaba intermitentemente. La cámara estaba fija, como si alguien la hubiera colocado en una esquina. En el centro, una silla metálica. Sobre ella, una figura encorvada, encapuchada, con las manos atadas a la espalda. El aire parecía espeso, casi tangible, como si la pantalla no pudiera contener la opresión que allí se respiraba. Daniel tragó saliva. No sabía si era una actuación, un montaje o algo real, pero algo en aquella escena lo atrapó. Lo obligó a quedarse mirando. La figura comenzó a moverse. Lentamente alzó la cabeza, y aunque la capucha cubría su rostro, Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, un sonido metálico, una puerta que se abría. De la oscuridad emergió otro hombre, alto, vestido completamente de negro, con un rostro cubierto por una máscara blanca, inexpresiva. Caminó hasta la figura encapuchada y colocó una pequeña mesa frente a ella. Encima, herramientas. Un bisturí, un martillo, pinzas. Daniel se inclinó hacia la pantalla, incapaz de apartar la vista. Un chat apareció en la parte lateral del video. Comentarios en idiomas diversos, emojis, risas, apuestas. Era un espectáculo. Un maldito espectáculo. El hombre enmascarado levantó el bisturí y sin mediar palabra comenzó a cortar la camiseta de la figura atada. La tela se rasgó lentamente, exponiendo una piel pálida, marcada con cicatrices. Daniel sintió que algo se rompía dentro de él. Esto no podía ser real. «Detente», susurró como si pudiera ser escuchado. La transmisión continuó. El hombre enmascarado trazó líneas con el bisturí sobre la piel, superficiales pero crueles. La figura encapuchada no emitió un solo grito, solo un leve gemido que heló la sangre de Daniel. Luego el enmascarado levantó la capucha, revelando el rostro de la víctima. Daniel se quedó helado. Era un rostro joven, demacrado, pero los ojos, esos ojos lo miraban directamente. Negros, vacíos, pero con una intensidad que traspasaba la pantalla. «¿Qué demonios?», susurró Daniel. Los ojos parpadearon. Daniel se echó hacia atrás. ¿Había sido su imaginación o el prisionero lo había mirado directamente a él? El chat lateral se llenó de emojis de fuego y risas. Alguien escribió: «Parece que encontró a su espectador». Daniel frunció el ceño. ¿Cómo podían saber? ¿Era parte del juego? La cámara hizo un zoom in, acercándose al rostro del prisionero. Daniel podía ver cada poro, cada lágrima seca, cada grieta en su piel. Y esos ojos, esos malditos ojos fijos en él. Una pequeña sonrisa se formó en los labios del prisionero. Entonces la voz llegó, grave, distorsionada pero clara. «Daniel». El joven sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Su nombre. Habían dicho su nombre. Miró el chat frenéticamente, buscando alguna explicación, algún truco. Pero no había ningún mensaje nuevo. Solo esa maldita sonrisa en la pantalla. La figura enmascarada se detuvo, como si también hubiera escuchado algo. Giró lentamente la cabeza hacia la cámara, hacia Daniel. La pantalla parpadeó. Luego en letras rojas apareció un mensaje. «Eres el siguiente».
Daniel se levantó de golpe, la silla cayendo tras él. Miró a su alrededor, al oscuro cuarto de su departamento. Las persianas bajadas, la única luz proveniente de la pantalla. Su corazón golpeaba con fuerza descontrolada. Cerró la pestaña del navegador. Apagó el monitor. Respiró hondo. Silencio. Pero entonces... Toc toc. 2 golpes secos en su puerta. Daniel se congeló. Nadie debía venir a esa hora. Miró el reloj, las 3:06 de la mañana, otro golpe más fuerte. Se acercó lentamente con el estómago encogido. Miró por la mirilla. Nadie. El golpe resonó de nuevo, esta vez en la ventana. Daniel retrocedió tropezando con la mesa. No se atrevía a mirar. La pantalla de su computadora, apagada hace segundos, se encendió sola. La transmisión había vuelto. Ahora mostraba una cámara colocada en el pasillo de su edificio. Su propia puerta. El enmascarado estaba allí. Daniel gritó. Corrió al teléfono. Marcó al 911. El tono de llamada sonaba y sonaba y sonaba, hasta que una voz contestó. ¿Emergencias? Daniel jadeó. Alguien está afuera de mi casa, por favor, envíen ayuda, me están... Pero la voz al otro lado lo interrumpió. Tranquilo, Daniel. Ya estamos aquí. El tono se cortó. Silencio. Solo el zumbido de la línea muerta. La pantalla de la computadora cambió. Ahora mostraba el interior de su propio departamento. La cámara parecía estar en una esquina del techo, enfocándolo a él, a su rostro descompuesto por el terror. El chat lateral se llenó de mensajes. «Míralo, está perfecto, va a ser épico. Empieza ya». La puerta comenzó a crujir lentamente, como si alguien la empujara desde afuera. Daniel corrió hacia la cocina buscando algo, cualquier cosa para defenderse. Encontró un cuchillo. Volvió hacia la sala justo cuando la puerta cedió. Un pie negro cruzó el umbral. Luego el enmascarado completo, arrastrando en sus manos una cámara portátil. Daniel levantó el cuchillo. «Aléjate, te lo advierto». El enmascarado inclinó la cabeza como divertido. Levantó la cámara y la apuntó directamente a él. La pantalla de la computadora mostró ahora la imagen en vivo, desde la perspectiva de esa cámara. Daniel tembloroso, sosteniendo el cuchillo. El chat estalló. «Aquí vamos, que comience el show». El enmascarado avanzó, lento, implacable. Daniel gritó y se lanzó hacia él. La imagen de la transmisión tembló, cayó al suelo. Sonidos de lucha, gritos ahogados. La cámara rodó enfocando el techo. Finalmente, silencio. La transmisión quedó estática unos segundos. Luego la imagen se estabilizó. Ahora mostraba la misma habitación oscura de antes. En el centro la silla metálica, y sobre ella atado, encapuchado, Daniel. Los comentarios en el chat eran jubilosos. Nuevo prisionero, excelente adquisición. ¿Quién será el próximo espectador? La cámara hizo zoom al rostro de Daniel, que lentamente alzaba la vista. Sus ojos negros vacíos miraban directamente hacia ti.